Estimados amigos, miembros del Diplomado de Prospectiva, Planeamiento Estratégico, Presupuesto y Gestión para Resultados. El día de ahora vamos a concluir el primer módulo. Vamos a tocar un tema un poco importante para la organización de las instituciones que tienen que resolver las políticas públicas. El día de hoy hemos podido apreciar en los medios de comunicación cómo se está desarrollando una serie de actividades y cuestionando también el accionar del Estado en varios temas puntuales. Y eso es importante, siempre estar monitoreando los principales problemas, porque de esa manera nos enteramos ¿de qué? De los problemas públicos. En segundo lugar, también nos enteramos de las políticas públicas y de cómo estas se vienen desarrollando. El día de hoy vamos a trabajar muy poca teoría, pero principalmente vamos a trabajar la parte práctica de cómo se organiza una institución. Es decir, a través de los instrumentos normativos, los principales, hay muchos instrumentos normativos que rigen la vida administrativa de las instituciones, pero en este caso vamos a hablar un poco más ampliamente de los organigramas, del reglamento de organización y funciones principalmente, y con poca intensidad del manual de organización de funciones y del nuevo manual del perfil de puestos. Entonces, esta es nuestra temática: organigramas, ROF, MOF y manual de perfil de puestos. ¿Qué son los organigramas? ¿Quién tiene una idea? Todos hemos visto un organigrama en alguna vez en nuestra vida. Una representación gráfica de la organización, correctísimo. ¿Alguien tiene otra idea? Es la representación, digamos, mediante un esquema de todo el sistema organizativo de la institución representada a través de un esquema. Correcto. Entonces, generalmente los organigramas en el sector público se encuentran dentro del documento que se llama Reglamento de Organización y Funciones. ¿Y por qué? Porque el Reglamento de Organización y Funciones describe las características y funciones que tiene que desarrollar la institución en determinados campos que se le han sido asignados en manera exclusiva o compartida. Y desde esa perspectiva, el organigrama prácticamente simplifica de una manera dramática toda la organización y lo muestra en un solo pantallazo. Y eso es muy importante porque no siempre lo que se dice en el reglamento corresponde exactamente con el organigrama. Y segundo, cuando las instituciones son muy complejas, el organigrama nos ayuda a esquematizar. Puede ser simple o muy amplios. Por ejemplo, ¿quién cree que tiene un organigrama complicado? ¿Qué instituciones se imaginan? El Estado. El Estado, pero dentro del Estado, ¿qué instituciones? La PCM. La PCM, por ejemplo, tiene 20 dependencias que son secretarías. Algunas hemos visto ya que prácticamente pasa a ser, como dijimos en la primera clase, como un superministerio. Muy complejo. Otro. El Ministerio del Interior también. El Ministerio del Interior también tiene muchas funciones, etc. Yo diría que el Ministerio del Interior en sí mismo no es tan complejo, pero sus dependencias sí lo son, como es el caso de la Policía Nacional y algunas otras áreas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. ¿A quién se le ocurre pensar que también esto es complejo? Otra institución. El MEF no tanto, porque está bien estructurado y tiene funciones muy específicas. Salud es muy amplio. Recuerden ahora que las direcciones regionales de los ministerios ya no pertenecen a los ministerios. ¿A quién pertenece? A los gobiernos regionales. Entonces, esa es una institución compleja. Los gobiernos locales también. Pero ahora vamos a ver algunos de ellos. Sirve para orientarse en la asignación de funciones y responsabilidades, porque ahí también sabemos quién manda a quién y cómo está organizado para resolver estos problemas. Y es una forma de estructurar las instituciones.
Una práctica que les puedo sugerir es que busquemos en internet organigramas de instituciones públicas. Principalmente, ¿no tenemos internet, por favor? ¿Podemos intentar? Dentro de las páginas web, y esto es muy importante, ¿recuerdan la ley de transparencia de la información? Ahora casi todas las instituciones tienen que tener una sección. Ahí, por ejemplo, busquemos Gobierno Regional Piura. Entonces, dentro de las páginas web institucionales hay una sección que corresponde a transparencia. Esa sección de transparencia obliga, porque es una sección que la maneja la PCM. Ahí está, por ejemplo, el caso de Piura, donde podemos ver acá, ahí dice portal de transparencia estándar. Es estándar porque está definido así para todas las instituciones. Cuando entramos a ese portal vamos a encontrar una configuración que se repite en todas las instituciones. A ver, veamos un poco más ahí. Ajá, transparencia estándar. Y es importante porque esto lo que está haciendo es obligar a que las autoridades publiquen las informaciones que antes no querían publicar. Entonces teníamos que ir a pedir. Esta es la configuración principal, estándar, ¿no? Que se tiene una serie de datos, se tiene la parte de planeamiento, se tiene proyectos, se tiene participación ciudadana, información de personal, inclusive los sueldos y salarios están publicados ahí, actividades oficiales, etc. Infoobras. Por ejemplo, cuando queremos trabajar proyectos podemos buscar la sección de Infoobras. Pero ahora vamos a entrar a la sección, esta que dice planeamiento y organización. Ya, planeamiento, que es nuestro campo. Entonces, siempre es importante ustedes que estén familiarizándose con las páginas de las instituciones con las que les trabajamos o queremos trabajar o se relaciona nuestro trabajo con ellas. Si yo trabajo, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, ¿con quién me relacionaría? Con sus órganos ejecutores hacia abajo. Es el comando conjunto, Comando conjunto. Marina, la FAB y el Ejército. Claro, Marina, FAB, Ejército. Supongo que para algunas acciones de desplazamiento también coordinan con algunos gobiernos regionales, algunas municipalidades, etc. Entonces, acá están los instrumentos de gestión. En esta clase de ahora. Instrumentos de gestión, ROF, reglamento, organigrama, el manual de organización y funciones. Hay muchos, ¿ah? Esta lista no es exhaustiva, esta es la lista que ellos están presentando, pero en instrumentos de gestión podríamos tranquilamente llegar a 15 o 20, pero acá están los mejores. Por eso es que es uno de los gobiernos regionales que nos gusta mostrar. Clasificador de cargos, como cada cargo está señalado y determinado en qué consiste, el cuadro analítico de personal, el manual de procedimientos que indica para hacer una autorización a determinada gestión, me indica ahí exactamente qué procedimientos debo hacer. El TUPA es el texto único de procedimientos administrativos, que en el caso de una municipalidad, por ejemplo, me dice cuál es el proceso, cuáles son los requisitos y cuáles son los costos para, ejemplo, tener una licencia de funcionamiento de un establecimiento comercial. Indicadores de desempeño. Cuando estamos hablando de planeamiento siempre hay indicadores. Recuerdan esa clase que teníamos con la profesora María Peche, que vamos a ampliar un poco más en el módulo 4, donde determinamos cuál va a ser la manera de medir a la institución que va a funcionar. Tenemos el RIT, o Reglamento Interno de Trabajo. El RIT determina cuáles son las obligaciones y responsabilidades de cada trabajador y también las posibles sanciones o premios o algunos procedimientos que se pueden seguir en el caso de que uno entre en un proceso administrativo, por ejemplo. ¿Se puede reemplazar el RIT por una directiva? Bueno, la directiva podría reemplazarse, pero yo he visto de que la mayor parte, no he visto una directiva tipo reglamento, pero sí se puede hacer, pues sería el reglamento de personal, ¿no? Que es más en la parte militar, supongo, que se puede hacer. Pero lo usual es que el reglamento interno de trabajo, por ejemplo, reglamenta el horario.
reglamenta cuál es el procedimiento para pedir vacaciones, reglamenta cuál es el procedimiento para cuando uno ha incumplido y va a ser el llamado de atención. Es más, implementa la ley de procedimientos administrativos en la institución y básicamente, digamos, es un desarrollo aplicado. De esa manera, una persona sabe que si llega tarde 30 minutos al mes, pasado ese tiempo, va a sufrir un descuento de X soles, etc. Entonces, esta información es sumamente importante porque establece como se diría, las reglas de juego entre la empresa, la institución y el personal. Entonces, no es que está sujeto a que te apliquen directamente, sino tiene que seguirse ese procedimiento. Y también tenemos entre los instrumentos de gestión principalmente los planes. Acá tenemos el plan estratégico institucional, el plan operativo, informe de gestión anual, que es un reporte para, digamos, informar a la población. En el caso de otras instituciones se hace audiencias públicas, por ejemplo las municipalidades hacen audiencias públicas o instituciones más tradicionales hacen la memoria anual, que no sé si estará por acá. El plan de desarrollo concertado, que es el equivalente del PCN en un sector, es el plan regional de desarrollo concertado en un gobierno regional y el plan de desarrollo local concertado en una municipalidad. Las políticas nacionales, informes de monitoreo y evaluación de planes y políticas, o sea, las evaluaciones, el plan anual y el presupuesto participativo y información adicional, que pueden estar en algún documento, pero que por su importancia se destacan. Vale decir aquí, por ejemplo, la visión y valores, que todos sabemos que es parte del planeamiento, es parte del plan. Y en el caso de Piura, por ejemplo, se logró hacer un acuerdo regional. Es decir, así como a nivel nacional tenemos un acuerdo, como el acuerdo nacional, donde nos pusimos en consenso qué vamos a hacer en los próximos años, en el caso de Piura y varias regiones más, digamos unas 6 en el país, hicieron acuerdos regionales, que trata de ser el instrumento de gobernabilidad dentro de la región. Y recomendaciones de auditoría que generalmente están vinculadas a perfeccionar algunos procedimientos que los auditores en algún momento encontraron que eran falencias y que la institución tiene que levantar. Antes, por ejemplo, el informe de auditoría era sumamente secreto, nadie se podía enterar, y entonces era un elemento de cultivo para la corrupción, porque simplemente era entre el auditor, quizás la máxima autoridad y a uno que otro funcionario de administración o de personal, y básicamente ahí se resolvía el problema. Ahora la tendencia es que los procesos se esclarezcan. Ya vimos en la segunda sesión cómo hay una serie de publicaciones del personal sancionado, y eso prácticamente permite un poco controlar esta situación tan terrible de la, digamos, de la propensión a delinquir pensando de que nadie se va a enterar. Entonces, perdón, sí. Usted habló del reglamento interno de trabajo, ¿verdad? Yo quisiera preguntar cuál es el tratamiento en el sector público respecto de lo que se denomina el código de ética o de conducta. ¿Existe o hay algo? Muy bien. Sí, sí. Muchas instituciones, ahora vamos a ver un ejemplo, creo. El código de ética, en cierta manera, es una forma muy corta, muy sintética, de poner los valores al servicio de la institución. En algunos casos se pone dentro de los planes, ¿no? Valores y el código de ética, cuáles son los principales elementos que vamos a tomar en consideración. Es distinto una institución, digamos, de características productivas a una institución de servicios a la comunidad, ¿no? Una seguramente tendrá más énfasis en la parte productiva, en la coherencia, en la eficiencia, en la eficacia, y el otro tendrá que ver mucho más con atender, digamos, en semejantes condiciones a las personas independientemente de su situación económica. Entonces, vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, regresemos un ratito por favor a la presentación. Sí, La ley de servicio indica, creo que el CAP ya va a ser reemplazado por el manual de perfiles que indicó en la primera exposición. Sí, sí, sí. Este documento, el cuadro analítico de personal, era una forma
de establecer, una vez que se tenía un organigrama ideal, bueno, estamos adelantando un poquito esta clase, pero una vez que teníamos una concepción ideal de cómo funcionaría la institución, no siempre tiene todo el presupuesto asignado y no siempre tiene todo el personal. Por otro lado, el personal también tiene distintas condiciones laborales, o sea, distintas formas de contrato. Entonces, por ley, se supone que un contratado no puede asumir funciones administrativas, institucionales. De hecho, esa normatividad se rompe a cada momento. Es más, muchos que han sido contratados se les han asignado funciones permanentes, después han hecho su proceso judicial y han, a través del principio que se llama primacía de la realidad, han demostrado que efectivamente ellos ocupaban ese cargo y han sido designados por el Poder Judicial en procesos contenciosos administrativos. No sé si eso es actual. Pero efectivamente, lo que está ahora haciendo servir es que ese instrumento cuadro analítico sea un poco más, no tan ideal, quizás un poco más ajustado, pero que sirva realmente para tomar los plazos. Yo he estado en instituciones, supongo que ustedes también, donde la mayor parte de puestos estaban vacantes, ¿no?, sin presupuesto, ¿no?, y por tanto no pueden cubrirse, porque la ley dice que puedes cubrir las plazas, pero que tienen su presupuesto asignado. Entonces ahí es donde se generan muchas veces los conflictos. Este nuevo procedimiento, este manual de cargos, lo que hace es, independientemente de tu situación jurídica, contractual con la institución, asignarte esa función. Entonces, tampoco es un cambio fácil, porque recuerden que muchas normas y muchos derechos están en juego. Entonces, por allí me parece que todavía tiene que ajustarse la normatividad, pero de hecho estamos tratando de pensar que eso sería un poco mejor que el sistema anterior que teníamos. Entonces, regresamos a la presentación. Entonces, de esa manera, ustedes van a poder entrar a visitar una institución y conocer sus instrumentos. A veces, no siempre todos juegan lo mismo y no siempre todos están actualizados. Entonces hay que tener cuidado. Los que son más ordenados sí están mucho mejor presentados y son de excelente calidad. Entonces, el reglamento de organización y funciones es el documento técnico normativo de gestión institucional que establece ¿qué cosas? La estructura orgánica de la entidad, ¿no?, quién es el que manda a quién con quién se organiza, cómo se relaciona, las funciones generales y específicas de la entidad y de cada uno de los órganos y unidades orgánicas, y las relaciones de coordinación y control. Relaciones de coordinación son horizontales y control son verticales, hacia abajo, entre órganos, unidades orgánicas y entidades cuando corresponde. Entonces, podemos pasar. Ya pasó. ¿Qué pasa? ¿Quién norma el ROF, el Decreto Supremo 043/2006 de la PCM? Anteriormente, para los que quieran hacer un poco de historia administrativa en el Perú, en los años 70 y 80 había lo que se llama la ENAP, Escuela Nacional de Administración Pública, y tenía, pues, entre sus funciones, Instituto Nacional de Administración Pública, o sea, la ENAP era su escuela, prácticamente la función de normar. Muchas de las normas administrativas son todavía de esa época, pero algunas se han ido modernizando. Esta, por ejemplo, ya es un poco más actual. Y ahí se aprueban los lineamientos para elaborar y aprobar los reglamentos de organización y funciones. El artículo 3 de esta norma establece las entidades del sector público que están sujetas a seguir estos lineamientos para su elaboración y aprobación. Pasemos. Entonces, ¿cuándo se requiere un ROF? Generalmente todas las instituciones tienen un ROF. Puede ser que esté desfasado, que esté no actualizado, pero en general siempre han tenido o tienen un ROF. Pero ese ROF puede modificarse en las siguientes situaciones. Cuando se crea una nueva entidad. Si se crea una nueva entidad, obligadamente hay que hacerle sus instrumentos de gestión, empezando con su ROF. Ya saben que parte del ROF sería el organigrama.
La fusión de entidades. Cuando se fusionan dos entidades, entonces hay que definir qué es lo que queda. Algunas áreas se integrarán, otras áreas desaparecerán, o se crearán algunas dependencias nuevas. Pero, ¿dónde se va a poder ver eso? En este documento. También cuando ha habido efectos de transferencia de funciones en el proceso de descentralización. Por ejemplo, en la segunda administración del presidente Alan García, se transfirieron 186 funciones a los gobiernos regionales. 186 funciones de distintos sectores, de salud, educación, vivienda, transportes, etc. Lo cual exigía que los gobiernos regionales modifiquen sus reglamentos de organización y funciones para que puedan asumir esas nuevas funciones. Entonces, miren, todo eso se establece en este documento. También porque a veces hay procesos de reorganización de la entidad aprobada por ley. Cuando las entidades entran, por ejemplo, varias veces las universidades han entrado en reorganización, o a veces las empresas públicas, entonces se dice, bueno, entra en reorganización, queda autorizado a hacer modificación de toda la estructura institucional. Otro, por modificación del marco legal sustantivo que conlleve una afectación de la estructura orgánica o modifique total o parcialmente las funciones previstas por la entidad. Por ejemplo, en el caso de que muchas empresas públicas dejaron de considerarse estratégicas y pasaron a la posibilidad de ser vendidas al sector privado, pues, y una parte de esas empresas se queda, ¿no? Como pasó por ejemplo con Electroperú. Electroperú fue vendida en un gran porcentaje, pero otra parte de Electroperú se quedó con el gobierno y provee lo que son alta tensión y generación. También se permitió que entre la generación empresas, digamos, privadas. Entonces, este operador empezó a trabajar en el mercado en forma competitiva, lo cual significaba que tenía que tener una mejor gerencia, por ejemplo, de marketing, una mejor gerencia de producción, una mejor gerencia de servicios a la comunidad, etc. Entonces, en esos casos es necesario. Y finalmente, para optimizar o simplificar los procesos de la entidad. ¿Recuerdan que hablamos de este proceso de simplificación y de la modernización de la gestión pública? Si nosotros entramos como institución a un proceso de ese tipo, pues estamos autorizados, o una de las normas que debemos incluir en el documento que permite esa reorganización, pues podemos permitir que funcionen de una manera mucho más dinámica. ¿Qué significa simplificar? Generalmente, y acá voy a usar un poquito esta pizarra después de que funciona, no sé si sale. Generalmente un organigrama tiene una forma muy parecida a esta. De hecho, puede variar el número de áreas, pero, y acá hay otras áreas, y por acá hay otras áreas, por acá hay otras áreas, por acá hay otras áreas. De la más alta autoridad al jefe administrativo, a las unidades ejecutivas. Unidades ejecutivas prácticamente permiten realizar los objetivos para los cuales fue creado la institución. Los órganos de apoyo, generalmente de esta administración, facilitan que la institución, estos órganos de línea, los órganos de línea hacia acá, hacen las tareas principales de la institución. La alta dirección, órganos de coordinación o concertación, y los órganos de control. Más o menos este es un esquema que viene desde los años 70 y que todos, para este lado, generalmente los órganos de asesoría, donde básicamente tiene dos componentes: planificación, y ¿quién me dice la otra? Asesoría legal. Perfecto.
Bueno, ahora vamos a ver algunas instituciones donde este esquema básico se complica más o menos. Hay muchas instituciones que tienen hasta 8 niveles acá abajo. Entonces esto se dice que es una estructura muy vertical, muy jerarquizada, etc. En cambio, hay otras que, y ahora hay la teoría de aplanar o de achatar la organización, es decir, quitar muchas departamento, división, subgerencia, gerencia, gerencia general, gerencia ejecutiva, supergerencia, lo que fuera, demasiados niveles. Entonces, todo eso se puede ver en el organigrama de cada institución. Continuemos, por favor. Entonces, optimizar y simplificar estos procesos quiere decir que vamos a revisar. Ahora, espero que hayan traído algunos sus laptops, no sé cuántos. ¿Cómo? El sábado ya. Entonces, sin embargo, qué rápido la saqué fácil, digo. Sin embargo, cuando ustedes llegan a casa, yo les sugiero que agarren el organigrama de las instituciones que piensan trabajar y se den cuenta si son simples o complejas, para que definan su trabajo de diplomado. Lo principal es saber si queremos trabajar toda la institución o un área. Y lo segundo es saber si es un área, qué áreas pueden ser las más importantes o las más relevantes para nuestros objetivos de aprendizaje, académicos o laborales. Entonces, eso ya, ahí. Se hace un proyecto de ROF. Generalmente, ¿qué dependencia realiza el ROF? Planeamiento. ¿A través de qué dependencia? Acá dentro del planeamiento hay varias áreas, pero hay un área que se llamaba organización y métodos. A ver, otro nombre. Racionalización. ¿Quién me da otro nombre? Acá hay un nombre en algunas instituciones: modernización de la gestión pública, ya está existiendo. Desarrollo institucional. Etcétera. Los nombres no se dejen confundir. Los nombres pueden variar, pero las funciones básicamente son las mismas porque están normadas ¿por quién? Por los sistemas administrativos y también por las funciones que se le da a cada institución. Entonces, ya, bueno, ahí que dejemos. Entonces, aquí lo que tenemos es quién aprueba. No, regresa una mejor, porque es importante el tema de ahí. Entonces, este proyecto de ROF es visado por el órgano responsable, en este caso sería el jefe de planificación. Una vez que lo revise el jefe de planificación, inmediatamente puede poner a consulta a los gerentes, y una vez que pone a consulta a los gerentes, tiene que aprobar quién, que dice acá que da el visto bueno, la asesoría jurídica. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que nuestro organigrama, nuestro reglamento, no incumpla normas y seamos después, digamos, creemos una instancia un tanto ilegal. Entonces, cada decisión que se toma tiene que estar enmarcada en la normatividad vigente. Adjuntando el proyecto de ROF, este dispositivo se aprueba basado en un informe técnico sustentatorio que, bueno, presenta planeamiento, que en algunos casos en los ministerios lo aprueba la Secretaría General del Ministerio, ¿ya? O en los organismos públicos descentralizados. Y es remitido a la Secretaría. Este trámite es nuevo. Se pide que se remita para la Secretaría de Gestión Pública. Recuerden que esta Secretaría de Gestión Pública es la Secretaría de Modernización de la Gestión del Estado, para que emita, digamos, un visto bueno, una conformidad. Entonces, ahí acabaría todo el trámite de una actualización del reglamento de organización y funciones. Ahora, la Secretaría de Gestión Pública también queda autorizada por ese decreto supremo que vimos, la 046,
a solicitar a las entidades información adicional. Si no entiende algo, que hemos creado una área muy nueva, entonces dirá, bueno, infórmame, ¿por qué vas a poner tanta plata ahí? Vas a contratar 30 consultores o lo que fuera. Entonces, y hay relaciones técnicas, ¿no? Por ejemplo, los órganos de asesoramiento, acá hay una asesoría a la alta dirección, a veces al presidente o al ministro, son cargos de confianza. Por ejemplo, ahí hay una relación que no puede ser más del 5% del total del personal de la institución, y si eso incumple, entonces puede ser plausible de ser procesado por algún incumplimiento. Entonces, es importante que nosotros conozcamos que este esquema siempre debe estar enmarcado en la normatividad vigente. Ahora sí pasemos. Es complejo también porque, por ejemplo, no se aprueba con cualquier norma. Por ejemplo, en el caso de los ministerios, organismos públicos descentralizados, que son pliegos presupuestales, en la presencia del Consejo de Ministros, etcétera, se necesita un decreto supremo. ¿Quién firmó un decreto supremo? Presidente, perfecto. O sea, a ese nivel. En el caso del Poder Judicial, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina de Procesos Electorales y otros organismos, universidades, Tribunal Constitucional, basta con la resolución del titular, la resolución del titular. O sea, si tenemos un presidente, por ejemplo, ponemos un caso, el presidente del Tribunal Constitucional se reúne, recuerden que es un organismo autónomo, por eso es que él tiene esa capacidad. O sea, toda esa autonomía se refleja en que él mismo puede definir su organización. Miren qué importante eso de la autonomía y de constitucionalmente autónomo. Las universidades públicas también, por eso es que generalmente no rinden cuentas ni pasan un proceso de selección. Lo mismo en las municipalidades, en los gobiernos regionales es una ordenanza regional. ¿Qué significa una ordenanza regional? Que ha sido aprobada por el Consejo Regional. O sea, no solamente por el presidente, a diferencia de acá, que el titular solo dispone. Claro, el titular tiene que garantizarse con sus asesores que está haciendo las cosas bien, si no va a ser procesado. En cambio acá, la ordenanza, una vez que ha sido propuesta por, en el caso gobierno regional, aquí tenemos un gerente regional. Ese gerente regional propone al Consejo, a través del presidente, y entonces el Consejo delibera, hace cambios, etcétera, y finalmente lo aprueba y sale esa ordenanza. Y en las municipalidades es una ordenanza municipal que también implica acuerdo del Consejo. Esto básicamente es importante porque digamos que cuando entramos a una institución, si nosotros nos orientamos por este documento y nos orientamos en cuál es su situación, nosotros rápidamente podemos definir hasta dónde van nuestras posibilidades, cuáles son nuestras limitantes, con quién tenemos que coordinar y a qué instancias tenemos que tomar en consideración. Pasemos. Esto es más o menos, sí. Quería preguntarte, en el caso de las municipalidades, cuando se crea una municipalidad, Una nueva municipalidad. Ajá. Justamente tenemos el caso de varios organismos que vimos que cuando se crea inmediatamente tiene el derecho y el deber, ¿no? Ambos, de constituir sus instrumentos de gestión. Los instrumentos de gestión son las reglas de juego con las cuales la institución va a desarrollar sus tareas. Entonces no puede estar sin una organización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a dar un caso muy extremo. ¿Quién va a tener la plata? Entonces, dentro de un órgano de apoyo, acá esto también es muy complejo, pero yo acá tengo un área de tesorería. Este señor se le define que él maneja la plata. Él la custodia, la pone en bancos, etc. No solo de repente con el jefe de administración.
Yo digo que los dos firman y prácticamente son corresponsables. Y el que tiene la supervisión inmediatamente es el gerente general o bueno, así de fácil. Si yo digo, soy una municipalidad y digo que quiero hacer la limpieza pública, yo acá pongo el departamento de limpieza pública, ¿no? Que depende, por ejemplo, de la gerencia de recursos y ambiente en algunos casos, de recursos naturales y medio ambiente. Entonces, básicamente estoy determinando que esta área pertenece a esta gerencia y esta gerencia es la encargada frente a la institución, pero también frente al público. Así. Órganos de alta dirección. Pero en el caso de ¿quién crea quién aprueba, digamos, el registro, el ROM? Ya. Cuando se crea una nueva institución o una nueva municipalidad o una nueva organización en general, siempre en la norma de creación se establecen dos elementos importantes. Generalmente se crea una especie de comisión exprofesa que elabora sus reglamentos o se designa, por ejemplo, en el caso de, ¿se acuerdan del problema que tuvimos en Ica cuando hubo el terremoto? Creó una autoridad autónoma para manejar los fondos de reconstrucción, Forsur. Y entonces, por ejemplo, ahí en ese caso, dijo, se designa a tal señor que se encarga de la organización. ¿Por qué? Porque era emergencia y se tomó la decisión, en ese caso del Consejo de Ministros, de que se le encargaba a ese señor que prácticamente organizara todo. A ese extremo se puede llegar, o sea, porque era una emergencia. En el caso, por ejemplo, de algunos programas especiales como del Brain, etcétera, la Secretaría se le dice, la Presidencia del Consejo de Ministros creará una Secretaría que en el plazo de 60 días reglamentará los procedimientos, etcétera, ¿no? y que funcione. Entonces, en el caso de una nueva institución, siempre la institución, el nivel que crea, por ejemplo, las municipalidades también crean, ¿no? He tenido oportunidad de estar con una municipalidad provincial que crea municipalidades delegadas, pero crea y le establece si le va a transferir algo de dinero y le establece quién es el responsable y hasta cuánto puede cubrir, etcétera, y cuáles sus funciones que va a desempeñar. ¿Quieres hablar algo más? Sí, justamente en ese sentido. Se va a crear un nuevo distrito en un área geográfica, ¿cierto? Lógicamente, esa área geográfica está ubicada dentro de una provincia. Y entonces el gobierno provincial es el que tiene que nombrar esta comisión encargada de organizar, reglamentar, ordenar toda la área geográfica, sino cómo va a funcionar ese nuevo distrito, qué nuevo anexo se va a, ¿no? qué otro distrito se van a empezar. Y en cuanto a lo que es el organigrama también, la comisión tiene que presentar. En la creación de... La provincia la que tiene que... Claro, en la creación de distritos, el problema empieza un poco antes, porque lo que yo hago es que el terreno no me están dando más terreno. Generalmente, si yo tengo dos provincias o dos distritos, acá y aquí, y de repente creo un nuevo distrito que le quita un poco acá, un poco aquí y un poco a otra región, eso genera conflicto. Miren, hay como 1800 juicios entre municipalidades por demarcación de límites. ¿Por qué? Porque los límites en el Perú tampoco son tan precisos, ¿no? Te dice, será la punta del cerro, a la otra punta del cerro, a donde el cauce del río, donde hay una casa, etcétera. Antes era muy informal. Recién ahora, con el desarrollo de la tecnología, podemos hacer lo que se llama la georreferenciación. Es decir, a este punto yo le puedo poner sus coordenadas, ¿no? De tal manera que satelitalmente yo pueda definir este punto con una precisión de 60 centímetros. Eso ya se puede hacer ahora con los GPS. Todos nuestros colegas que trabajan en planificación territorial dominan esas técnicas y tienen que definir exactamente esos límites. Pero todo el país todavía no tiene la tecnología como para definir así los límites entre los territorios. Entonces todavía muchos, los límites son difusos. Entonces de esa manera lo que tenemos que hacer es que empezamos a definir
la creación de distritos tiene muchas variables. Hay una ley que inclusive señala la cantidad de población mínima recomendable para crear un distrito, ¿no? Que está sobre 5.000 habitantes o algo así. Entonces, ahí el problema es mucho más complejo. De todas maneras, yo conversé con el colega y él está interesado en un tema que me parece fundamental y yo creo que todos vamos a aprender mucho, que es la creación del distrito del Cercado de Lima. Dijimos en una de las primeras clases que todos los distritos en la capital de la provincia no tienen municipalidad. Se supone que la municipalidad provincial los atiende, pero no es exactamente así, porque la municipalidad provincial en el caso de Lima es tremendamente grande, mucha responsabilidad con 43 distritos, y no tiene la parte del centro, sobre todo el centro histórico, o ¿cómo se llama? El cercado, ¿no? Cercado de Lima, no tiene una autoridad específica que le atienda, por ejemplo, el recojo de la basura, etcétera, ¿no? Entonces, me pareció muy importante de que se defina ese tipo de situación. Ahora, yo desconozco, supongo que en algún momento cuando avancen tus investigaciones, podrás decirnos a nosotros exactamente cómo está el proceso. Pero de que es complejo, sobre todo en el caso, bueno, en cuanto a la demarcación, el de Lima no está muy compleja porque Lima ha tenido la precaución de definir muy bien sus límites, ustedes están señalados, no tienen problemas de demarcación. En lo que tiene problemas, yo pienso, es en cuál va a ser la modalidad administrativa de cómo va a relacionarse con Lima Metropolitana, porque se supone que si se crea un distrito del cercado, ya Lima Metropolitana no puede decir que es mi capital, podría ser cualquier distrito, efectivamente. Puede decir problema de gestión. Claro, son problemas de gestión. Entonces, bueno, interesante. Aquí les he puesto, por ejemplo, un esquema simplificado, en mi opinión simplificado, de cómo es un organigrama, y no es porque sea de poca significancia. ¿Quién sabe qué hace Proinversión? Proinversión es la agencia del Estado encargada de privatizar las empresas y o promover, digamos, la inversión asociada entre público y privado. Entonces, vamos a usar este como modelo. Este es más o menos el esquema como se presenta en un reglamento de organización y funciones en forma literal, no en forma gráfica, como está en el organigrama. Eso que es literal se traslada a una forma gráfica. Órganos de dirección, consejo directivo y dirección ejecutiva. Consejo directivo, y podemos acá más o menos asumir una primera organización, una dirección ejecutiva. Y dice que sigue, esa dirección ejecutiva se separa en oficina de comunicaciones y de imagen institucional. Oficina de comunicaciones y oficina de imagen institucional. ¿Ok? Tiene comités especiales. Comités especiales son de coordinación. Yo pondría por acá, comités especiales. En realidad quería que ustedes hicieran esta práctica, pero van a hacer otra. Ya. Órgano de control, fundamental. El órgano de control ya saben que pertenece al sistema de la Contraloría General de la República y siempre va al más alto nivel. La famosa OSI, órgano de control institucional. En algunos casos está un poquito debajo del más alto órgano, se está presionando para que esta relación sea de igual a igual. Es decir, si la OSI está debajo de la máxima autoridad, no puede pedir su sanción. Si son de igual a igual, bueno, pues entonces pueden negociar de igual a igual y decirle, señor, usted está incumpliendo la ley. Miren, es tan fuerte la capacidad de la OSI que se ha, del sistema de control, que ha logrado que gran parte de los funcionarios responsables de la OSI pertenezcan a la Contraloría, pero en gran parte de las municipalidades y gobiernos regionales, el que paga el sueldo del personal que trabaja en OSI prácticamente sigue dependiendo de la institución. Entonces, si el que tú quieres sancionar le dices, oye, te voy a sancionar, o mira, estás haciendo mal aquí, lo primero que hace es cortarlo. De hecho, ha habido muchos conflictos en ese sentido, ¿no?
Entonces, lo que puede hacer el que trabaja en la oficina de control es simplemente recurrir a su máxima instancia, que por acá, digamos, cuando hay unas relaciones funcionales, se representan así, y por acá estaría la Contraloría General de la República. Entonces, este es su órgano, sus relaciones funcionales, y podría establecer algún procedimiento. Entonces, bueno, sigamos. Y ahí dice que tiene órganos de asesoramiento, asesoría jurídica y planeamiento. Después les voy a pedir alguna. ¿Qué son estos de acá? Asesoría jurídica, en este caso, recuerden que los nombres no importan mucho, porque lo que importa son las funciones. Y planificación o planeamiento. Secretaría Ah, ¿dónde está? ¿Me lo ponen? Ah, sí. ¿Dónde pondrían ustedes Secretaría General? Debajo del directivo. ¿Acá? El consejo directivo y la dirección ejecutiva. Por acá. A la izquierda. Ajá. Bueno, se puede poner al lado izquierdo, Secretaría General, que es lo que pasa básicamente en los ministerios, ¿cierto? Sí. Este es un poquito basado en los ministerios. Sí. Pero también podría estar tranquilamente en algunas otras instituciones exactamente como este nivel. En el caso que no hubiera una dirección ejecutiva, ahí estaría la secretaría. Claro. Ajá. Por eso, cuando ya hay esas dependencias, entonces hay que ver qué funciones le asignan a cada quien. Vamos a ver. Órgano de apoyo, oficina de administración. La OGA. O la famosa OGA. Perfecto. Y los órganos de línea, miren, los nombres dicen lo que hace la institución. O sea, ustedes no necesitan leer 20 libros. Acá está diciéndonos que hay una dirección que promueve las inversiones. O sea, que más claro que eso no puedes leer. Dirección de promoción de inversiones, que tiene dos áreas: gestión de proyectos y gestión del conocimiento. Así de fácil. Tiene una dirección de servicios al inversionista, o sea, viene un inversionista de otro país, quiere darle una serie de servicios como orientarlos por dónde están los bancos, etc. Acá tenemos dirección de servicios al inversionista. Y finalmente tenemos la dirección de inversiones descentralizadas. ¿Dónde serán esas inversiones? Serán fuera de Lima, pues, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Pasa. Entonces, lo que tenemos nosotros, básicamente, es que hemos podido pasar de una parte textual a una parte gráfica. ¿Algún comentario antes de que Sí, continuemos? una cosita que, si no hay mucha molestia, no sé si el amigo podría poner realmente cómo está estructurado el pro inversión. Ya, correcto. Entra a la página web. En el Ya. caso de Un la ratito. UA, de la administración, no están detallados como sus unidades, ¿no? Hay organigramas, como muy buena tu pregunta, Raquel. Hay organigramas como este que se llama tercer nivel, que prácticamente señala 3 niveles de la institución. Entonces hay otros que son sumamente detallados, ¿no? Que ya abarcan hasta el último trabajador. Pero ya no se hace, eso ya no se hace en este documento, sino se hace en el manual de organización y funciones. Esa es la diferencia. En el manual de organización y funciones se detallan las funciones de cada dependencia, inclusive llegando a cada trabajador. Así de detallado. Me refería que generalmente las instituciones tienen la OA, tienen sus unidades de Sí, yo sé. personal, Ajá. ¿no? Por eso, Unidad. pero recuerda que algunos estamos aprendiendo y no quiero presentar un esquema muy complejo, pero lo voy a hacer después. ¿Ya? Era para básicamente ustedes se orienten fácilmente cómo empezar un organigrama institucional. Ya que Tomás nos ha pedido eso y sabía que Tomás nos lo ha pedido, entonces por favor pasa. Gracias. ¿Has regresado, creo? Ah, no. En la exposición nomás. Tiene que poner En la exposición pro nomás. inversión. En la misma diapositiva, la siguiente. Ahí está, miren. Entonces, a ver, ¿en qué hemos fallado? Limpio ya. Claro, entonces el Consejo Directivo tiene su órgano de control institucional, en otros casos órgano de control interno, pero ya ahora se usa institucional, ¿eh? Eso ha cambiado. Tiene su dirección ejecutiva y entre el Consejo y la dirección, acá también esta forma gráfica refleja muy bien las relaciones que existen.
porque por ejemplo, en el caso de los gobiernos regionales hay muchas dependencias que dependen directamente por ese caso es el Consejo Regional, y hay otras que dependen directamente de la dirección ejecutiva. En este caso, estos comités, ¿qué nos está diciendo? Que estos comités prestan servicio al Consejo Directivo y a la dirección ejecutiva. Por eso que están al centro esta rayita. O sea, las rayitas tampoco son por gusto, ¿no? No está más arriba, no está más abajo, lo que está reflejando. En cambio, la Oficina de Asuntos Sociales y la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional sí dependen directamente de la dirección ejecutiva. Así, directamente. Y la Secretaría General, bueno, en este caso lo han puesto a un costado, miren el peso que tiene, y han hecho depender de ellos 3 dependencias. La Oficina de Asesoría Jurídica, que en otros casos debería estar por acá, la Oficina de Administración, que sí es efectivamente una oficina aquí, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ahí estarían los dos, ¿no? Claro. Entonces, aquí, ¿qué es la idea? La idea es que la parte, hay como una especie de subgerente o un gerente administrativo o institucional muy fuerte, que lo que está haciendo es reducir el tamaño de las dependencias de apoyo y de asesoría. Prácticamente las compacta dentro de la Secretaría General, que no es el concepto que tenemos de Secretaría General, por ejemplo, en un ministerio, porque el ministerio prácticamente es casi como una oficina de despacho del ministro, ¿no es cierto? Y vienen sus órganos, esto también en cierta manera, en mi opinión, casi siempre la raya que va de la dirección ejecutiva a los órganos de línea debe ser recta. No puede estar haciendo esta cosa, porque aquí quiere decir que la dirección ejecutiva controla pero también controla estos, y estos en cierta manera tienen casi el mismo peso. Y ahí está la dirección de servicios al inversionista, dirección de inversiones descentralizadas, y la dirección de promoción de inversiones con sus 2 áreas, gestión del conocimiento y gestión de proyectos. Y eso depende directamente de la dirección ejecutiva como la Secretaría General. Claro, claro. Ajá. Pero se podría haber corrido esto un poco más allá o esto más acá y haber sacado directamente. Pero eso son cuestiones de forma. Eso te parece como si también fueras el órgano de línea, ¿no? Porque se abre, pues, claro, chico, más grande, igual para ese órgano de línea. Pero no, sí, claro. Está mal. Entonces, esto es, digamos, una primera aproximación. Ahora veamos qué sucede después. Eso dije por si acaso, si no podemos abrir la página web, era lo de Pío. Ahí está organigrama Gobierno Regional Pío. Entonces, ahora sí vamos a ver que no es tan fácil como estamos pensando. Entonces, no sé si lo puedes engranar por partes, o si no, ahí tengo un archivo. Bueno, primero concentrémonos en estos azules, que son órganos de línea, y en la organización general. Y después vamos a ver un poquito más en detalle cada dependencia. Porque si ustedes entienden la lógica de un gobierno regional, ya pueden entender cualquier organigrama. La verdad que ya van a ser unos expertos ahí. Consejo Regional. El Consejo Regional son los representantes, casi como el poder legislativo del gobierno regional. Es decir, han sido elegidos en votación, representando cada uno a su provincia, principalmente, y claro, responden algunos, fueron elegidos partidariamente en un proceso electoral, pero después cada uno de ellos tiene que tener un voto. Esto antes era que el presidente regional dirigía el Consejo Regional. Ahora ha habido la modificación para que el Consejo Regional, el presidente sea un miembro más. Qué importante, haya habido un cambio. Por eso es que ahora el presidente regional aparece debajo del Consejo Regional. Quiere decir la máxima instancia del gobierno, Consejo Regional. Y ese Consejo Regional, para poder funcionar, tiene una pequeña secretaría donde hace sus despachos, hace sus investigaciones, funciona muy directa y autónomamente. Doctor, ¿y ahí quién lo preside, digamos, el Consejo Regional? El Consejo Regional, generalmente entre los consejeros, hay una tradición que al principio es el más votado, pero también por peso político, si digamos hay buenos representantes o uno ve que hay un representante que podría ejercer,
digamos, eso es como el Congreso, ¿no? Se elige y sale representado. No hay una secuencia obligatoria de respetar ni un plazo. Generalmente puede elegirse por años, pero en cierto momento, por ejemplo, cuando veamos eso un poco más en la ley de gobiernos regionales, está normado todo eso, ¿ya? Entonces, para ver eso ya en detalle, tenemos que entrar a las normas de cada tipo de institución. Hay un vicepresidente que aparentemente no tiene mucha función, pero recuerden que cuando salió el presidente o cuando sale el alcalde, el que es el teniente alcalde o el principal miembro que va a reemplazarlo, resulta que es fundamental. Y de ahí viene la gerencia general regional. Este es el cargo administrativo más alto, porque estos de acá son elegidos. En cambio, este de acá es designado. Designado quiere decir que fue seleccionado por el presidente o su consejo o el grupo que está ahí y pasa a tener la gerencia regional. Sí. Cuando en estas últimas elecciones, y creo que en las anteriores también, se elige al presidente regional, ¿no? Sí. Y a su vez... Y al consejo, ¿eh? Y al consejo, y hay otra persona también que es algo así como vigilancia, algo así, pero eso no entiendo. A los consejeros regionales. Bueno, entonces, este gerente general regional en realidad es el cargo administrativo más alto y tiene una serie de funciones, digamos que enlaza la parte técnica con la parte política, ¿ya? Adicionalmente, en este interín, acá aparece la Secretaría General, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, ¿no? Recuerden que acá está sirviendo a ambos, ¿no? Y hay un directorio de gerencias regionales. Directorio de gerencias regionales. ¿Qué sucede? Un gobierno regional puede tener muchas provincias. Algunos gobiernos regionales, como el de Ancash, que tiene 20 provincias, se ha organizado en subregiones que tienen 2 o 3 provincias, de tal manera que allí el gobierno regional crea una gerencia regional, ¿no? Que atiende a esas 3 o 4 provincias. Entonces, los gerentes de esas se reúnen acá y forman un directorio. Y por otro lado, el presidente, depende de él, el Consejo de Coordinación Regional. Ya dijimos en una exposición que este consejo tiene la función de fiscalizar, pero no tiene presupuesto, y que prácticamente sería una buena instancia de concertación, pero que actualmente no está valorada como tal todavía. Tiene una agencia de recursos de fomento de la inversión privada. Esto, por ejemplo, viene de la Ley de Promoción de las Inversiones, que se quiere que se promuevan las inversiones a partir de los gobiernos regionales. Comité Regional de Defensa Civil. Eso también viene de la Ley de Defensa Civil. Muchas de las normas y dispositivos que se crean a nivel nacional, después se les da una organización en el gobierno regional, porque recuerden que el gobierno regional es una instancia de gobierno que debe administrar totalmente su territorio. Y el Consejo Regional de Competitividad, la Ley de Competitividad, y la Agencia Regional de Cooperación Técnica. Esta agencia, en algunos casos, también antes estaba dentro de la Oficina de Planeamiento. Bueno, y por el otro lado, la Presidencia tiene la Oficina Regional de Control Institucional, claro, la OSI, y la Procuraduría Pública Regional. ¿Se acuerdan esto de la defensa del Estado? Bueno, acá ese nivel está representado por la Procuraduría. Y el órgano de control interno, relaciones funcionales con la Contraloría. Y aquí viene un poco la inquietud de Raquel, de la Oficina Regional de Administración, que tiene muchas dependencias y es muy fuerte. Tiene, por ejemplo, en este caso, el área de abastecimientos, ¿no? Servicios generales y control patrimonial, bien claramente definido. Tiene la Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería,
la Oficina de Recursos Humanos, personal, le dijimos acá, eso que nos faltó adelante, ¿no? Oficina de Recursos Humanos. O sea, puede tomar distintos nombres, pero las funciones son ver cómo va nuestros trabajadores. La Oficina de Recaudación de Tributos, básicamente. Por otro lado, también paralelamente tiene la Oficina de Cooperación y Gestión y tiene la Oficina de Tecnologías de la Información, que sería lo que antes era, digamos, la parte de cómputo, y en algunos casos estaba vinculado cómputo con estadística, y en este caso prácticamente ha pasado a ser una especie de dependencia autónoma que puede funcionar para toda la institución. La idea es que, ¿por qué lo autonomizan? Para que brinde servicios a toda la institución. Porque si estuviera dentro de esta dependencia, solamente brindaría el servicio a esta área. Y acá la Oficina de Asesoría Jurídica, órganos de asesoría, órganos de apoyo, alta dirección, órganos de control, órganos de coordinación. El esquema básico. Fácil, ¿no? Ya. Ahora vamos a pasar, aquí tal vez pudieras pasar, y 5 gerencias. Estas gerencias en general han sido muy estables en los gobiernos regionales, algunas han sido modificadas y algunas que tienen más. Después comentaremos algunos casos. Gerencia Regional de Desarrollo Económico, gerencia, este es que dice, Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y acondicionamiento territorial. Miren, acá en los esquemas clásicos, la Oficina de Planificación era un órgano de asesoría. El Gobierno Regional de Piura considera que planificación no es un órgano de asesoría, es un órgano ejecutivo. ¿Quién está a favor de una o de otra posición? Opiniones. En la mayoría que he visto, los organigramas de la región está... No, creo que es acá, abajo, arriba. En ese nivel de... Acá abajo, o acá abajo. No. Como órgano de línea, dime, que ya usa el lenguaje que estamos hablando. Los gobiernos regionales consideran importante, la mayoría efectivamente, considera importante que el planeamiento es un órgano de línea. ¿Qué significa órgano de línea? Que es parte de la institución y de los fines de la institución. Es que, si no, ¿cómo va a ser la planificación del territorio? ¿Como órgano de asesoramiento solamente? No, ¿no es cierto? Entonces aquí viene una discusión fundamental entre los planificadores y los organizadores o administradores públicos, que es lo siguiente, que durante mucho tiempo en el Perú existe la tradición de considerar que planeamiento solamente asesora. ¿Por qué? Porque la idea es que presenta su plan y básicamente si quieren, bueno, lo aprueban y ahí no está el documento, no lo siguen, pero la otra visión es que el plan es un instrumento de gestión que sirve para tomar decisiones y por tanto, lo que se dice en el plan después hay que monitorear que se ejecute y se implemente. Y eso es básicamente lo que este organigrama nos está diciendo. Después viene la Gerencia Regional de Desarrollo Social. Miren, desarrollo económico, yo pondría acá planificación, desarrollo económico, o si quieren desarrollo social, desarrollo económico. De ahí viene la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los planes y teníamos 4 o 6 ejes? Si ustedes analizan, cada uno de estos tiene una función de un eje de un plan. Función social, función económica, función ambiental y finalmente la Gerencia Regional de Infraestructura. Es decir, por sus características, manejar una región es complejo y hay que tener proyectos, también se ejecutan con terceros, o sea, por consultoras, pero muchas dependencias de gobiernos regionales y municipales tienen su propio equipo de infraestructura, tienen sus volquetes, camiones, cargadores frontales, caterpillars, plataformas, etcétera, con los cuales construyen o reconstruyen o limpian estos fenómenos que tenemos cuando hay huaicos, etcétera, de una manera muy rápida. Entonces, todo eso se le encarga a esta área. Ahora pasemos, por favor, o si no, al gobierno regional en los archivitos que yo te di, creo que hay un organigrama que está...
el que dice organigrama Gore Piola, ese lo vamos a poder agrandar. Si puedes agarrarlo. Eso también ustedes tienen que saber, por ejemplo, cuando busquen, a veces hay organigramas que están pegados como imagen que son muy difíciles de manejar porque cuando lo agrandas pierden calidad. En este caso, por ejemplo, ellos tienen un link pequeño abajo que dice bajarlo como archivo independiente ya. Ahora sí vamos a subamos a cada dirección regional. Un poco más, un poco más, un poco más. Aquí ellos, nos sube un poquito, ahí, entonces aquí tenemos la Gerencia de Desarrollo Económico. Es bueno esto porque esto nos va a dar una visión para todo el curso, sobre todo para los que van a trabajar la parte territorial. La Subgerencia Regional de Normas y Supervisión en Desarrollo Económico. Eso sería lo que hace Indecopi, ¿no? Pero a nivel regional. Subgerencia Regional de Promoción de la Inversión. Es decir, necesitamos un área que esté promoviendo las inversiones. En algún momento tuve un trabajo en esta área. Sugerencia Regional de Cooperación Técnica Internacional. Es decir, cómo conseguimos recursos de la cooperación internacional. Por ejemplo, algunas regiones son muy fuertes. Cusco, Ancash, Cajamarca, tienen hasta, en cierto momento yo vi 60 entes cooperantes en Cusco. Todos querían estar en Cusco. ¿Por qué? Seguramente pues, está cerca de Machu Picchu. Pero Puno también tenía pocas, pero digamos que 20. Entonces, por ejemplo, eso es unos recursos que no nos cuestan, pero que nos permiten gestionar mejor. En este caso, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, es un gerente, tiene un rango mayor que los directores regionales. Estas direcciones regionales, ¿se acuerdan que les dije que se habían del ministerio separado y se habían transferido a los gobiernos regionales? Pues se aparecen acá. Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de Producción, Dirección Regional de Energía y Minas, Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Estos serían los sectores, pero sectores regionales. Ahora, acá todavía queda un conflicto, porque muchos directores regionales que antes dependían directamente del sector, todavía no se acostumbran a establecer las relaciones con su gobierno regional y creen que directamente dependen del sector, es decir, estas relaciones funcionales, ¿no? Vamos a estar por acá, desarrollo económico, por acá está agricultura, y el de agricultura cree que pertenece al Ministerio de Agricultura. Pero este Ministerio de Agricultura, estas relaciones punteadas, se llaman relaciones funcionales nada más, no administrativas, etc. Es decir, si hay una norma que tiene que ver con algunos procesos que tienen que ver en la región, está bien, norma. Pero la dependencia es indirecta de esta gerencia. Hay un caso curioso, hay un caso importante que es el caso de Arequipa y después fue seguida por 3 gobiernos regionales. Eliminaron todas estas gerencias y a estas direcciones regionales las convirtieron en gerencia. Así que les animo a ver el organigrama de Arequipa. Inclusive fue observado y el Tribunal Constitucional le dio la plena razón y funciona así. Doctor, pero ¿no sí. me parece que es muy fructuoso el organigrama? Sí. Imagínense, yo leía en el periódico El Diario de Gestión que de los 25 gobiernos regionales, 23 gobiernos regionales tienen problemas, ¿no? Y justamente de repente es por... hay pros y contras, ¿eh? Yo he podido ver, si yo pongo una persona, y eso depende mucho de la calidad de gerencia que uno tenga, en realidad de este puesto, ¿ya? Más que de este puesto, porque este puesto también puede definir mucho la parte técnica. Recuerden que es el máximo. Este señor que estaba como gerente general regional, si pone una persona que no es muy experto, recuerden, ¿qué tiene que saber este señor gerente regional de desarrollo económico? Tiene que saber, pues, ser un experto en todos esos campos. Y no es fácil conseguir una persona así que esté dispuesta a trabajar y permanecer por un sueldo que no es tan alto tampoco, que es el otro problema. Entonces, conozco particularmente muchos gerentes regionales que son gente muy preparada. Agricultura, por ejemplo, me sorprende porque a nivel de, como
agricultura ha tenido mucha cooperación internacional, la mayoría de ellos son magísteres, etc. Claro, no necesariamente en administración, pero tienen conocimientos muy importantes. De hecho, si tú pones una persona que no es tan experta aquí y le pones de subalterno, por ejemplo, el director regional de salud, ¿qué es? Es un médico. Es un médico que es director de hospital, que prácticamente es una persona poderosa. ¿Por qué? Porque tiene todo su colegio profesional respaldándolo, tiene el apoyo de los servidores de las otras áreas médicas, como son enfermería, obstetricia, rehabilitación física, etc. Entonces, y él tiene que venderle a esta persona que a veces esté expuesto por cuestiones políticas y no por su capacidad técnica. Entonces ahí es donde debemos enfatizar que la organización y el planteamiento puede ser un elemento, pero no define todo. Define también las capacidades y competencias de las personas que están orientando cada una de estas áreas. Sí, quería también remarcar justamente esta no identificación. Le digo que no sé, la gente que pertenece al Ministerio de Agricultura o Salud o Energía, como no se involucra tanto, ahí justamente no apoya mucho en lo que es el desarrollo de sus planes o la consecución de sus objetivos. ¿Por qué? Porque tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Agricultura o los otros ministerios también tienen sus planes sectoriales. Y entonces van a la región y desarrollan ese trabajo, pero como dicen, jalan agua para su molino, ¿no? O sea, para presentar bonito que el Ministerio de Salud lo hace, el Ministerio pero no, y entonces ¿cómo queda la región? La región queda un poco delimitada, porque entonces no se involucran tanto, y ahí hay unas cosas que por eso digo un poquito que estabas remarcando que en otros sitios que la parte de abajo no compartían su okay. Muy bien, entonces lo que vamos a continuar un poquito rápido es que la Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, vamos a tener un módulo de la parte territorial, que es el módulo número 4, tiene estas sugerencias: Sugerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversiones, con su OPI, o su Oficina de Programación e Inversiones independiente. Recuerden que esta OPI tiene relaciones funcionales con el Ministerio de Economía, con el Sistema Nacional de Inversión Pública. La Sugerencia Regional de Presupuesto, Crédito y Tributación, para ver cómo va los ingresos. Sugerencia Regional de Desarrollo Institucional, esa es la de racionalización, ¿no? Porque acá lo tenemos. Y Sugerencia Regional de Bienes Regionales y Ordenamiento Territorial. En algunos casos también la incluyen demarcación territorial, para opinar, emitir opinión de los conflictos limítrofes entre distritos y provincias. Gerencia Regional de Desarrollo Social. Tiene la de normas y supervisión, la de desarrollo social, y acá también eventualmente tienen algunas dependencias que ya dan servicios directamente, como es el caso de Aldeas Infantiles San Miguel de Piura, Aldea Infantil Señor de Exaltación de Huarmaca. Entonces, y sus direcciones regionales de educación, salud, trabajo, promoción del empleo y vivienda y construcción. Sí. ¿Cómo se delimitan los niveles? Primer nivel, segundo nivel, ahí en los organigramas. Generalmente se habla de niveles, ¿no? Primer orden, segundo, tercer, cuarto nivel. Pues básicamente se habla de niveles. Si estamos hablando, si este es tercer orden, esta sería en cuarto orden, esta sería quinto orden. En este caso es un poco complicado porque ellos han hecho esta modificación que prácticamente podría salir directamente esta línea, no del costado, sino directamente de la gerencia, y estas están a los costados, pero quizás también por la forma de graficarlo lo han cambiado un poco y da la impresión de que estas no fueran tan importantes como estas, pero creo que estas son bastante importantes, sino que han tratado de representarlo de una manera pragmática que se pueda ver en un solo vistazo. Pasemos por favor corriendo para este lado. ¿De hecho? Ajá, a la derecha. A las otras dos.
un poquito más, ahí. Entonces aquí tenemos la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, que tiene esa gerencia de normas y supervisión, la Subgerencia Regional de Defensa Civil, para el caso de desastres, etcétera, Subgerencia Regional de Medio Ambiente. Y tiene una sola dirección, la Dirección Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que debe ser la que se desprendió del Ministerio del Ambiente. Y la Gerencia Regional de Infraestructura, que en casi todos los gobiernos regionales y municipales es muy fuerte. Ahí está, bueno, la de normas y supervisión, y la Dirección General de Construcción, que tiene estudios y proyectos. Acá hay muchos proyectistas. La Dirección de Obras, ¿no?, la ejecución, y la Dirección de Licitaciones, Contratos y Programaciones, que tiene que ver con el OCE, con este sistema de las licitaciones y contrataciones, pero directamente orientada a obras. Y la Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada de Sechura, en este caso, que es algo propio que ellos han considerado pertinente apoyar de una manera. Y su Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Y por otro lado, dentro de estudios y proyectos tiene su unidad formuladora. Entonces por acá está la unidad formuladora y por allá está la de programación de inversiones. De hecho, todas las direcciones o todas las gerencias de línea pueden tener unidades formuladoras y unidades ejecutoras, pueden ser. Se mantiene así para poder darles flexibilidad. ¿Sí? Ok, y en el caso de los proyectos de inversión más relacionados con temas de producción y diversificación productiva, ¿quién es la unidad formuladora? Entonces puede regresar a la Gerencia de Desarrollo Económico, por favor. A la primera, a la izquierda. Un poco más. Ahí tendríamos, cuando trabajamos en un gobierno regional, también hay que ver cómo está estructurado, pero tenemos 2 o 3 opciones en este sentido. Yo he visto que a veces en infraestructura hay una persona que está muy orientada a resolver estos asuntos, pero también aquí tenemos una Gerencia Regional de Promoción de la Inversión que podría apoyar, o también en planeamiento esta de programación de inversiones. Entonces, y también podría ser, recuerden que estas direcciones regionales, por otro lado, conservan más del 85% de su estructura anterior. Entonces, en cada dirección regional hay una pequeñita oficina también de planificación, que todavía no se ha integrado totalmente. O sea, cuando trabajamos en planificación, deberían haber relaciones funcionales con estas, ¿no? Con todas estas. Subamos un poquito para acabar esta etapa. No, al revés. Sí, más. Ahí, por ejemplo, estas ponlas al centro, para que se vean todas, porque a este va también ahí. Directamente también depende, miren, ellos han creado unas dependencias, Instituto Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sería como el CONCITEC regional. Gerencias subregionales, los que les decía, cuando el territorio es muy grande y complejo, creamos áreas desconcentradas. Centro de Servicios de Equipo Mecanizado y Laboratorio de Suelos, División de Operaciones. Centro de Abastecimiento de Agua para Bayoban, recuerden que Bayoban es un megaproyecto que tiene de funcionar. Y están considerando ya el archivo regional, que viene de un traspaso del Ministerio de Cultura, que antes era parte de Educación, que los archivos regionales están asignados todos a los gobiernos regionales. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ver cómo un gobierno regional es efectivamente un gobierno regional con una estructura bastante amplia y compleja, y que nos permite básicamente establecer la posibilidad de trabajar con estas diversas áreas según su capacidad. Por supuesto, cada una de estas cajitas a su vez tiene una división, pero eso ya es cuando uno entra más en detalle. ¿Alguna pregunta de esta parte? Sí, por favor. En el caso de Arequipa y Cusco, había observado de que habían áreas no orgánicas. Áreas no orgánicas. Áreas no orgánicas que se habían creado, ¿no? ¿Puedes, por favor, entrar al gobierno regional de Arequipa? Ya, ¿y eso qué significaba? De que no estaban dentro, ¿no?, de la estructura orgánica. Ya. Y más bien, ¿qué normativa es la que los sustentaba? Hay entre 4 a 6 gobiernos regionales que habían creado institutos de planeamiento regional. En el caso que me tocó coordinar,
se quería que este instituto no estuviera tan debajo del planeamiento, porque cuando está en el planeamiento básicamente el 90% es presupuesto y muy poco es planificación. Pero teníamos el otro inconveniente, que si el instituto era apoyado, en este caso quería ser apoyado por se llama Grupo Norte, que era un consorcio de minas, es el caso de Cajamarca. Ellos tienen su ONG que se llama Los Andes, entonces ellos querían apoyar la creación de este instituto, pero que no dependa directamente del gobierno regional, pero que a su vez lo asesore. Entonces entrábamos un poco al esquema que tú mencionas, es decir, eso no es del gobierno regional, porque venía el gran problema, si no es del gobierno regional, ¿por qué le va a hacer caso al gobierno regional? Y segundo, si lo financia la empresa minera, podría no necesariamente ser los intereses de la región. Entonces, en ambos casos era muy conflictivo conseguir una viabilidad política, porque recuerdan los consejeros, vamos a entrar, buscar directorio, TUPA, buscar documentos, pues podemos entrar y quería también buscar, sube un poquito más, no, quería buscar el de, no, arriba no está, acá está, portal de transparencia. Les dije, practiquemos portal de transparencia, y si lo puedes abrir con secundario para que abra una. Siempre procuren trabajar cuando abren una página web con un secundario, botón secundario, o sea, el de la derecha, para que se abra acá un link y va cargando ese link. Mientras tanto sigamos en inicio, podemos ir revisando abajo. Entonces ahí, por ejemplo, bajemos para revisar mientras que carga acá. Cuando carga ahí ya está cargando, podemos ver el presupuesto participativo, su canal de videos YouTube también tiene, y sus centros de información, convocatorias Cáspora, Chama, y su mapa, cartografía básica, entidades locales, y acá tiene otra forma de accesar por actividades, ¿no? Planeamiento y organización. Ahí tenemos ya el portal del Estado. Abrimos ahí, luego buscamos organigrama o ROF, planeamiento y organización, directorios, sigamos bajando, no hay más, ¿no? Información adicional, por gerencias, entonces gerencia y planificación, o si no sigamos bajando, marco legal, normas de declaración de la entidad, ley de creación de los gobiernos regionales, ordenanza de Arequipa. Pero bueno, acá podemos subir un poquito, por favor, para hacer corto. Miren, ¿cómo está organizado ellos? Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción, Trabajo, Salud, Educación, Producción. ¿Esos no son los sectores? Directamente organizados así. Vamos a hacer un pequeño descansito para que pasen a servirse un pequeño refrigerio y a ver si yo consigo tener el organigrama.